¿Qué está pasando? Y eso es lo que quiero preguntarle al experto, el doctor Carlos Estrada. Doctor, ¿qué está pasando? Porque verdaderamente mucha gente está en esta condición. Sí, bueno, obviamente este es un tema muy lindo. Yo les agradezco también el poder explicar muchas cosas que han sucedido y vamos a hacernos en una línea de tiempo. Un primer punto es que Costa Rica es un país lindísimo, yo siempre digo es un país tropical, pero que tiene cambios de clima. Ese es el primer factor y ustedes han notado que enero, febrero, marzo ha estado bastante frío, por lo menos en el Valle Central, y además veníamos de un año muy húmedo, entonces nos van sumando factores y la clave es lo que decías ahora, ¿y por qué en la noche? Porque muchos sí, ¿por qué se agudiza en la noche? Esa es una clave que hay que entender, a todos nos va a pasar y desde niños tenemos un mecanismo que es sencillo y es que toda partícula que quiere entrar al pulmón, por ejemplo, aquí tenemos un pulmón muy bonito aquí en la pantalla, cualquier partícula que quiere entrar al pulmón va a ser procesada en la noche. Esto es muy interesante, casi nadie lo sabe, pero en la noche tenemos dos fases. Por ejemplo, si yo me acuesto a las 10 de la noche, de las 10 como a las 2 de la mañana hay un proceso de inflamación todos los días. ¿Natural? Natural. Ay, es más, yo siempre digo con un perfume, por ejemplo, si te pones un perfume nuevo, ese perfume se va como a integrar al sistema, generamos una memoria inclusive, que es la parte de alergia, y en la segunda mitad de la noche se resuelve la inflamación. Entonces tenemos como dos procesos. Curiosamente, lo voy a decir porque mucha gente en casa dice, qué curioso, yo he notado que por ahí de las 3, 4 de la mañana es cuando me agarro la tos. ¿Por qué es ahora? Porque es el momento donde empezamos a resolver la inflamación. Y esto pasa todos los días. Creo que lo confundimos muchísimas veces pensando en que baja la temperatura. Correcto. También. Es el otro elemento, pero no necesariamente. Porque muchos chicos dicen, qué raro, yo vivo en una zona caliente. Sí, pasa lo mismo. Y me pasa lo mismo. Y más bien me despierta el calor o el bochorno de la mañana. Entonces es muy importante saber que es a esta hora que se genera ese proceso como de recuperación de la inflamación. Ahora, en algunos pacientes esto es mucho más explosivo, más dramático y es en el paciente alérgico, que quiero decirlo de una vez, ese paciente que tenemos en Costa Rica por definición. Es más, si quisiéramos llamarle un tico más que la cédula, yo le pediría una prueba de alergia, porque casi todos tenemos pruebas de alergia positivas, aunque no tengamos síntomas. Entonces lo importante es saber en cuáles pacientes vamos notando que se hace más frecuente una gripe que vuelve y vuelve o inclusive la tos en la noche. Ahora, esto que está mencionando, ¿verdad? Ese proceso, ¿se da igual en los niños que en los adultos? Muy buena pregunta. En los niños el proceso es mucho más rápido. Uno puede ver que un niño, por ejemplo, se engripa y al día siguiente está como si nada. En los adultos tenemos más tendencia a ver como esas gripes que se van quedando, como que no resuelve rápidamente, o inclusive que dicen, es que me quedó la tos, y se me quedó. Entonces es muy importante reconocer que esa tos en la noche puede ser la primera alerta de una enfermedad respiratoria, en primer lugar. Y en segundo lugar, de un proceso alérgico que tal vez está como levantando la mano. ¿Y dónde lo va a levantar? Cuando tenemos frío, humedad, cambio de temperatura, picos de virus respiratorios. Hemos tenido como una olla de presión, por decirlo así, a nivel de nuestro país. Y lo voy a decir con todo cariño, viene ahora el polvo del Sahara, que ese va a ser un tema que lo vamos a tener. Eso viene en mayo aproximadamente, más o menos. Y luego la época de lluvias. O sea que este tema nos queda apenas, no para sentirnos mal, sino para bien prepararnos, correcto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando esta tos, verdad, se acompaña, digamos, porque puede ser una tos seca, que le pasa a muchos y repite. Pero también, ¿qué pasa en el caso de que cuando viene con flema? Esas son, digamos, las alertas. Yo puedo tener tos como un reflejo. Recuerden que la tos es un reflejo de la vía respiratoria para defender al pulmón de alguna partícula. Pero si tengo flema, la flema nos puede servir. Por ejemplo, una flema clara, transparente, grisácea, es lo que solemos ver en las alergias. Pero si veo flema amarilla, fea, verde, que huele feo, probablemente sea más una infección. Entonces ve cómo uno puede orientar. La flema con sangre es una alerta, para consultar rápido. Y una muy curiosa que es la falta de aire, porque yo podría tener solo tos, me agarro un ataque de tos acá y quedo como agitado, pero si ya cuando voy a caminar me falta el aire, subo gradas, me falta el aire, o en la noche a este pico de 3, 4 de la mañana, se le agrega no solo la tos, sino la falta de aire, es una alerta para consultar. No solo porque haya que consultar, sino porque, les decía, viene como una cuesta, no la cuesta de enero, que decimos popularmente, sino, yo digo desde el punto de vista respiratorio, la cuesta de julio. Julio, agosto, hacia octubre, es el pico humedad nuestro, es cuando empieza a llover. Ya todos están preparándose, aprovechando el verano porque todavía no llueve. Claro, pero cuando empieza a llover, aumentan los síntomas respiratorios. Y yo siempre digo que en medicina, lo hemos hablado varias veces, es mejor llegar antes que llegar a resolver la crisis. ¿Cómo no? Esto es importantísimo y nos ha pasado inclusive con crisis. Aquí, por supuesto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la tos seca? Porque mencionamos las que tienen una flema u otra, pero la tos seca... La tos seca normalmente obedece a un concepto que se llama la variante de tos. Por ejemplo, si yo tengo una persona que está riéndose, se ríe con lo que acabamos de decir, y le agarra tos, es una variante de falta de aire, o voy a decirlo diferente, es una variante de asma, que asma significa en medicina cierre de la vía respiratoria, o sea que estas tuberías que vemos acá, estos tubitos que están aquí, que llevan el aire, tienden a cerrarse más rápido.
Y si se cierra rápido, puede aparecer como una especie como de aplauso, como que cierra y tose. Y esa tos seca, usualmente, si se da en la noche, o cuando nos reímos, o cuando me estoy estresando un poco, o hablando, tiende a haber mucho con alergia. Por eso siempre digo que es como una pista, como una variante de falta de aire. Y es cierto, porque mucha gente cuando le pasa esto dice, ay, es que me dio alergia a la noche. Correcto. Ve que ya usamos la palabra alergia para identificar el fenómeno. Ahora, yo le pongo mejor el apellido. Asma. Asma es un fenómeno que no es algo malo, que de chiquititos a nosotros nos enseñaron que asma era una mala palabra, algo malo. No, es una alergia. Que la alergia como tal se puede corregir, tenemos tratamiento. ¿Cómo no? Pero también no solo el tratamiento enfocado a que el paciente esté estable, sino que no le vuelva a pasar. Prevenga. Exacto, que no le vuelva a pasar. Más ahora que viene, repito, polvo del Sahara, viene época de lluvias. Ay, y son varias, pero no son cosas malas. Todo el menú, pero son temas que si uno los aborda ahorita, llega listo y tengo mucho paciente que pasa la época de lluvias como si nada. Sí, es cierto. Ahora, hay un detalle adicional que voy a aprovecharlo acá, porque tenemos una segunda paginita acá. Ahí está. Porque usualmente de la mano de los síntomas vienen remedios. Los ticos tenemos muchas soluciones. Los remedios caseros, que son muy valiosos muchos, pero otros son como inválidos, ¿verdad? Sí, más bien pueden empeorar. Repasémoslos. Uno por uno, vapor de agua realmente no es una buena recomendación porque yo saturo el sistema, digamos, de la vía respiratoria, podría más bien irritar al paciente. Entonces, vamos a ponerle como una exquisita de porque a veces al vapor de agua incluso hasta eucalipto le ponemos. Todavía voy a meterlo con los ungüentos con mentol, por ejemplo. No. Es interesante. Ay, mi mamá me hacía eso. Sí, inclusive hay muchos pacientes que se los comen en pastillas y demás. El mentol, quiero aclarar, en una dosis bajita, porque hay que decirlo como es, puede aliviar. Esto es importante. Sí, como que te tomas un caramelito y como que uno como que le abre un toque. O si lo hago en vapor de agua, también muchos pacientes dicen, yo me lo pongo y me siento más rico. Pero en el tiempo, si yo lo acumulo, puedo irritar más. Es como un efecto como de rebote y por eso muchas personas me dicen, doctor, mira qué raro, yo me hago el vapor de agua o el mentol en la noche, duermo rico y a las 2 de la mañana me vuelvo a levantar. O sea que más bien se irrita más. Entonces ese no. La miel vamos a ponerle un check de positivo por una razón. Es así. Sí tiene un efecto que puede ayudar a aliviar transitoriamente en la garganta porque está muy irritada. No es como un medicamento, no es que me voy a tomar un tarro de miel todos los días. No. Se puede usar como un aliado, pero siempre de la mano del tratamiento. O sea, recordemos que es algo como muy sintomático. Va a durar tal vez una media hora. De hecho, combinamos mucho el tecito de miel con jengibre. Con jengibre, por ejemplo, sí, el jengibre se puede utilizar, que aliviana mucho. Como algo natural, pero es transitorio, no es tratamiento. Una medicina. Es más, lo voy a decir diferente, es como un cosmético. O sea, me sirve un ratito, pero no me va a aliviar. Calmantito por un rato. Ahora, con jengibre también puede pasar lo mismo que con el mentol. Si yo lo acumulo mucho, también se puede irritar. Exacto. Ok, ojo. Ahora, el ajo es una sustancia curiosa, tiene efectos antiinflamatorios, pero desde el punto de vista de pulmón no tiene ningún efecto validado, o sea que no es tan útil. Les decía más a nivel tópico, miel, pues ya sea jengibre. Cebolla, no. La cebolla tiene un efecto curioso porque es muy ácida. Es más, los que saben hacer platos tan deliciosos como el ceviche saben que si le ponemos cebolla, se mantiene la morada todavía más. Más fuerte. Cebolla no, realmente se decía que si yo generaba un efecto como ácido, era más antiinflamatorio. Pero eso no es cierto, puede irritar más, puede hasta quemar la vía alta a nivel de la garganta. Imagínense una persona que tose, puede estar muy irritado. Y el agua, interesante, el agua a veces nos sirve como un efecto como de limpieza. Y muchos pacientes dicen, doctor, yo me paso tomando agua para calmar la tos. Claro. Le voy a poner una X y un check. ¿Por qué? Porque a veces sucede que el paciente consulta muy tarde porque toma mucha agua, como tratando de calmar el reflejo de tos con el agua. Y lo ideal es saber que si yo me estoy tomando 3 botellas de agua y no se me quita la tos, busquemos la causa, busquemos un buen tratamiento. Entonces le pongo un sí o un no porque a veces es necesario, pero el agua tiene otras funciones. Realmente para calmar síntomas en la vía respiratoria no es lo ideal. Le pongo un más o menos por eso, porque sí puede ayudar en un momento rápido, pero en el caso de un paciente que necesita tratamiento, tenemos cosas mucho mejores que el agua. Ahora, por ejemplo, para toda la gente que nos está viendo y que dice, bueno, sí, yo me identifico, no duermo bien, esa tos me levanta, me despierta, ¿qué le pudiéramos recomendar para que descanse? Muy sencillo. El enfoque siempre es, bueno, primero, obviamente, examinarlo, ver que no hay alguna condición adicional, pero ya sabiendo que la causa es, por ejemplo, alérgica, tenemos tratamiento que va dirigido a bloquear la alergia, por un lado, y mejorar los síntomas. ¿Qué significa esto? Tenemos desde inhaladores a nivel nasal, sprays que son fáciles de utilizar. A nivel pulmonar tenemos tope tecnología también para que el pulmón se abra rápido. O sea, podemos calmar los síntomas y apagar la alergia. Son dos estrategias. Claro. Y en el siglo XXI, lo digo así no porque sea bonito, es que en el siglo XXI tenemos cosas muy lindas y uno va buscando el perfil de cada paciente. No todos somos iguales. Inclusive yo siempre digo, por ejemplo, en la mujer cambia mucho. Cambia mucho la mujer en el embarazo, mujer en la menopausia, mujer, digamos, en etapa reproductiva. Son muy diferentes las variables. Al punto que inclusive en las mujeres, si alguna me está escuchando, a veces en el pico de la menstruación aumentan los síntomas.
Y no es algo malo, no es que se tiene que sentir que tienen alguna cosa extraña, es porque en ese momento hormonalmente tienen más tendencia alérgica. Claro. Entonces es muy importante reconocer que hay muchos tipos de paciente alérgico, los adaptamos según el tratamiento a cada uno de ellos y lo más importante, para todos hay solución. Esto siempre yo lo tengo que decir porque a veces queda la idea como que no hay nada que hacer, me tengo que aguantar la tos o los síntomas, se puede mejorar. Estos remedios que están acá muchas veces son cosméticos, más bien tienden como a retrasar la consulta. Yo siempre invito a todo paciente que usa mucho de esto, mejor hacer esa consulta para darle un buen tratamiento. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, No, hombre, con doctor, y mucho siempre gusto. un placer tenerlo aquí en